Homicidio. Al analizar las estadísticas globales de homicidio, se identifica a El Salvador como el país donde la tasa de incidencia fue mayor. En esta comparativa a escala global, México se encuentra entre los primeros puestos. Asimismo, se advierte un aumento muy alto en las cifras de homicidio que presenta en los diferentes periodos temporales que se consideran en las gráficas incluidas. Se observa que hay ciertos rangos de edad de la población mexicana más vulnerable a perder la vida por un homicidio. El rango es de 15 a 44 años de edad. Y según estos datos, los homicidios suelen ser la causa de muerte que afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres. Pero debe mencionarse que las tasas de homicidio siguen en aumento en ambos casos. Las armas de fuego y de otros tipos fueron los medios homicidas más frecuentes. La cifra de homicidios totales de enero a julio de 2022 en México fue de 15.551. Avanzando con las estadísticas de violencia contra la mujer, a nivel nacional se encuentra lo siguiente. Se presentó un total de 42.8% de prevalencia de violencia contra la mujer en el periodo de octubre de 2021 a octubre de 2022. Avanzando con las estadísticas de violencia contra la mujer, a nivel nacional se encuentra lo siguiente. Se presentó un total de 42.8% de prevalencia de violencia contra la mujer en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021. De ese porcentaje, Querétaro se identificó como el estado con mayor prevalencia con un porcentaje de 49.8% y Chiapas ocupó el segundo lugar con una prevalencia de 26.9%. Asimismo, la violencia psicológica fue la que más se presentó, seguida por la violencia sexual. Ambas se encuentran más cercanas si se analiza el dato a lo largo de la vida de las mujeres. En el ámbito laboral, se observó un 21.7% de mujeres que experimentaron discriminación laboral. En el gráfico se indican las formas de discriminación con sus respectivos porcentajes. Por otra parte, la experimentación de violencia física y o sexual por parte de la pareja a lo largo de la relación fue de un 35.2%, mientras que en el 63.6% de los casos no se presentó dicha violencia. Igual que en el gráfico anterior, se desglosan las formas específicas de violencia con sus porcentajes. Aunque se debe considerar que un gran número de mujeres que vivieron violencia física y o sexual en distintos ámbitos declaró no haber buscado ayuda, atención o haber emitido una denuncia debido a que consideraron que se trató de algo sin importancia que no afectó, algo que resulta muy alarmante. Diferentes estadísticas tanto a nivel internacional como nacional indican que la mujer, pese a no sufrir la mayor cantidad de homicidios en contraste con el 81% de muertes en hombres por dicha problemática a nivel mundial, suelen ser mucho más vulnerables en el ámbito del hogar y la familia. En todo el mundo se comete un total de 45.000 homicidios de mujeres relacionados con los ámbitos recién dichos. Asia ocupa el primer puesto con 17.800 homicidios y África tiene el segundo con 17.200. En América se tiene un total de 7.500 homicidios. En base a la información emitida por la ONU y la Redim, se observan similitudes en los datos con respecto a lo mencionado anteriormente de los homicidios y la violencia contra la mujer. En una escala a nivel global, las niñas suelen ser más vulnerables que los niños en el ámbito familiar o del hogar y son más propicias a sufrir violencia física y sexual, mientras que los niños suelen ser quienes más mueren a causa de la violencia en términos generales. También se señala al continente americano como la región con mayor tasa de homicidio. Estas cifras son mayores en Honduras, que tiene una tasa de 16.0, Brasil con 11.6 y Colombia, cuya tasa es de 11.0. Por su parte, México tiene una tasa estimada de 4.3. De acuerdo a datos que proporciona la Redim, se dice que en el periodo de enero 2015 a septiembre de 2022 hubo un total de homicidios de 19.895 personas de 0 a 17 años de edad, lo que equivale a casi el doble de la capacidad máxima del Auditorio Nacional de México. Respecto a los tipos de violencia concretos en México, se muestra una similitud con lo mencionado a escala global. Las niñas suelen verse más afectadas en el hogar y las defunciones en dicho ámbito son proporcionales entre niñas y niños. Ya en general, suelen morir más niños que niñas en México por homicidios. Se muestra esta representación que incluye los múltiples factores sociales que dan lugar a la violencia contra menores de edad. Se puede resumir de la siguiente manera. En un entorno donde existe una exposición elevada a la vida criminal, sustancias ilícitas, situaciones socioeconómicas y biológicas desfavorables, así como conductas violentas, es muy probable que se dé lugar a la generación de violencia contra menores de edad. Ahora bien, la violencia más común en nuestro país es la violencia de género o violencia hacia la mujer. Esta se definiría como el acto de violencia basado en el género, que tenga como consecuencia el daño o sufrimiento
físico, sexual o mental hacia la mujer, implicándose también las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o en la privada. En esta violencia se encuentran implícitos algunos de los tipos de violencia que mencionamos anteriormente, donde, de acuerdo con el INEGI, la más presente es la violencia psicológica con un 51.6%, seguida de la violencia sexual con un 49.7%, la violencia física con un 34.7% y la violencia económica con 27.4%. Las maneras en las que ésta se muestra en nuestra sociedad es a través de los feminicidios, las violaciones, el acoso sexual, ciberacoso, trata de personas, sexteo, sexting, entre muchas otras más. ¿Cuál es el impacto de vivir violencia? La violencia puede impactar en la vida de las personas en distintas maneras, pero algo que permanece invariable en la mayoría de los casos es que los efectos de la violencia suelen ser negativos y duraderos, ya que dejan secuelas emocionales, físicas, sociales y mentales que afectan tanto a la persona que la vivió como a sus seres cercanos. Esto suele conducir a que las personas violentadas experimenten depresión, ansiedad, baja autoestima, angustia, trastornos de identidad, sentimientos de abandono, problemas de salud, dolor físico y en varios casos, la exposición a la violencia puede derivar en autolesiones, deseo o consumación suicida y la pérdida de la vida por acción o inacción de otras personas. Desde tiempos remotos, la violencia es un fenómeno que ha acompañado a la especie humana. Ha estado presente en mayor o menor medida en todas las sociedades y tiene múltiples implicaciones a escala global y al interior de cada país, así como para las comunidades, las familias, las escuelas y los medios de comunicación, entre otras agencias de socialización. Como fenómeno social, la violencia afecta a millones de seres humanos en el mundo. Su estudio resalta el interés de innumerables especialistas que reconocen su complejidad. Investigada desde sus inicios por la filosofía, posteriormente por la historia, el derecho, la sociología, la psicología y la pedagogía, entre otras ciencias, provoca que existan diversos criterios acerca de su naturaleza y las causas que la generan. Evidentemente, la violencia es una conducta humana, basada en un esquema de poderes desiguales, cuya intención es someter y controlar a una persona o grupos de personas, para lograr los objetivos propuestos. Elementos que le confieren su carácter social. Es un fenómeno social porque es generada por los seres humanos. Tiene múltiples dimensiones que deben ser tratadas de manera integral. Se vinculan con la forma de actuar, pensar y sentir de los sujetos individuales y grupales. Por el propio carácter social, se manifiesta además en las relaciones sociales, pues no existe sociedad con independencia de sus costumbres, religión o cultura, que se encuentre exenta de la violencia. Esta se manifiesta cuando se apoya en patrones y modelos de relaciones sociales, que se basan en el uso inadecuado de poder y en estilos de interacción no democráticos, hostiles y agresivos. ¿Cómo los psicólogos pueden tratar la violencia? Los psicólogos participan activamente en la evaluación psicológica, la evaluación de riesgos y el apoyo a las víctimas de violencia. Con un enfoque en las intervenciones preventivas, los psicólogos participan activamente en programas para prevenir la violencia en las escuelas, promoviendo la educación en igualdad de género tanto en el comportamiento como en la expresión de sentimientos. También trabajan con jóvenes agresores y acosadores, considerando que algunos de ellos también podrían haber sido victimizados. Los psicólogos trabajan para apoyar al personal social, educativo y de salud, en la atención y desarrollo de la resiliencia, y desempeñan un papel relevante en la creación de entornos seguros y respetuosos, donde todos pueden expresarse libremente, tanto física como emocionalmente, e interactuar con todas las personas sin ningún tipo de coerción. Finalmente, tenemos algunas medidas de prevención de los actos violentos. Estas fueron recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. 1. Aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre los niños y los padres o cuidadores. 2. Desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes. 3. Reducir la disponibilidad y el consumo nocivo de alcohol. 4. Restringir el acceso a las armas de fuego, las armas blancas y los plaguicidas. 5. Fomentar la igualdad en materia de género para prevenir la violencia contra las mujeres. 6. Cambiar las normas sociales y culturales que propicien la violencia. Y 7. Establecer programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Conclusiones. La violencia entendida como una problemática social se presenta en diversos ámbitos de la vida de las personas, provocando que la presencia de esta llegue a causar daños que puedan ser irreversibles y permanentes. Para comprender y analizar la violencia como problemática, existen diversos factores causales que deben ser considerados
dependiendo del tipo de violencia que se llegue a ejercer. Del mismo modo, el contexto histórico y la actualidad de la sociedad juegan un papel importante, pues la generalización absoluta que se le ha dado a dicha problemática impide la posibilidad de un adecuado análisis de la situación, imposibilitando de este modo la eventualidad de brindar una adecuada y efectiva propuesta para la solución del problema. En México, la violencia se encuentra presente en todos los ámbitos de la vida, por lo que es seguro que la gran mayoría de la población haya sido expuesta a algún tipo de violencia. Por ello, es importante generar conciencia sobre esta problemática, a través de la divulgación de información oficial, fidedigna y confiable. Esto para permitir que se alcance una solución que muestre resultados que sean observables, de manera subjetiva y principalmente objetiva.